Periquillo Sarmiento, capítulo 3. Prosigue Periquillo contando sus trabajos y sus bonanzas de jugador. Hace una seria crítica del juego y le sucede una aventura peligrosa que por poco no la cuenta. Contando las horas y los cantos del gallo, estuve toda la noche sin poder dormir un rato y deseando la venida de la aurora para salir de aquella mazmorra, hasta que quiso Dios que amaneció y fueron levantándose aquellos bribones encuerados. Sus primeras palabras fueron desvergüenzas y sus primeras solicitudes se dirigieron a hacer la mañana. Luego que los oí, los tuve por locos y le dije a Januario: estos hombres no pueden menos que estar sin gota de juicio, porque todos ellos quieren hacer la mañana. ¡Qué locura tan graciosa! Pues, ¿qué piensan que no está hecha? ¿O se creen ellos capaces de una cosa que es privativa de Dios? Se rió Januario de gana y me dijo: se conoce que hasta hoy fuiste tunante a medias, pillo decente y zángano vergonzante. En efecto, ignoras todavía muchos de los términos más comunes y trillados de la dialéctica leperuna. Pero por fortuna me tienes a tu lado, que no perderé ninguna ocasión que juzgue propia para instruirte en cuanto pueda conducir a sacarte un diestro veterano, ya sea entre los pillos decentes, ya sea entre los de la chichi pelada, como son estos. Por ahora, sábete que hacer la mañana entre esta gente quiere decir desayunarse con agua ardiente, pues están reñidos con el chocolate y el café, y más bien gastan un real o dos a estas horas en chingüirito malo, que en un pocillo del más rico chocolate. Apenas salí de esa duda cuando me puso en otras nuevas uno de aquellos zaragates que, según supe, era oficial de zapatero, pues le dijo a otro compañero suyo: Chepe, vamos a hacer la mañana y vámonos a trabajar, que el sábado quedamos con el maestro en que hoy habíamos de ir y nos estará esperando. A lo que el Chepe respondió: vaya el maestro al tal, que yo no tengo ni tantitas ganas de trabajar hoy por dos motivos. El uno, porque es San Lunes, y el otro, porque ayer me emborraché y es fuerza curarme hoy. Suspenso estaba yo escuchando aquellas cosas que para mí eran enigmas, cuando mi maestro me dijo: has de saber que es un abuso muy viejo y casi irremediable entre los más de los oficiales mecánicos no trabajar los lunes, por razón de los estragos que quedan con la embriagada que se dan el domingo, y por eso le llaman San Lunes, no porque los lunes sean días de guarda por ser lunes, como tú lo sabes, sino porque los oficiales abandonados se abstienen de trabajar en ellos por curarse la borrachera, como dice este. ¿Y cómo se cura la embriaguez?, pregunté. Con otra nueva, me respondió Januario. Pues entonces, dije yo, debiendo el exceso del aguardiente hacer el mismo efecto el domingo que el lunes, se sigue que si una emborrachada del domingo ha de menester para curarse otra del lunes, la del lunes necesitará la del martes, la del martes, la del miércoles, y así venimos a sacar por consecuencia que se alcanzarán las embriagueces unas a otras, sin que en realidad se verifique la curación de la primera con tan descabellado remedio. La verdad, esa me parece peor locura en esa gente que la de hacer la mañana, porque pensar que una tranca se cura con otra es como creer que una quemada se cura con otra quemada, una herida con otra, etcétera, lo que ciertamente es un delirio. Tú dices muy bien, contestó Januario, pero esta gente no entiende de argumentos. Son muy viciosos y flojos. Trabajan por no morirse de hambre, y acaso
por tener con qué mantener su vicio dominante, que casi generalmente entre ellos es el de la embriaguez, de manera que en teniendo que beber, poco se les da de no comer o de comer cualquier porquería. Y esa es la razón de que por buenos artesanos que sean, y por más que trabajen, jamás medran, nada les luce, porque todo lo disipan, y así los ves desnudos como a estos dos, que quizá serán los mejores oficiales que tendrá el maestro en su taller. ¡Qué lástima de hombres! Exclamé. Y si son casados, ¿qué vida les darán a sus pobres mujeres? Y qué mal ejemplo a sus hijos. Considéralo, me dijo Januario. A sus mujeres las traen desnudas, hambrientas y golpeadas, y a los hijos en cueros, sin comer y malcriados. En esto nos salimos de aquella posilga y fuimos a tomar café. Lo restante del día, que lo pasamos en visitas y andar calle hasta las 12, me anduve yo cusqueando y rascando. Tal era la multitud de piojos que se me pegaron de la maldita frasa, y no fue eso lo peor, sino que tuve que sufrir algunas chanzonetas pesadas que me dijeron los amigos, porque los animalitos me andaban por encima, y eran tan gordos y tan blancos que se veían de a legua. Y cada vez que uno se ponía donde lo vieran, decía uno: «Eso no, a mi amigo Perico no, que aquí estoy yo». Otros decían: «Hombre, eso tiene buscar novias de a medio». Otros: «Qué buenas fuerzas tienes, pues cargas un animal tan grande». Y así me chuleaban todos a su gusto, sin quedarse por cortos con mi compañero que también estaba nadando. Por fin dieron las 12 y me dijo «Vámonos al juego, porque yo no tengo blanca para comer. Y no seas tonto, vete aplicando. Donde tú puedas, afianza una apuesta y di que es tuya, que yo juraré por cuantos santos hay que te la vi poner. Pero ya te he advertido, que sea apuesta corta, que no pase de 2 o 3 reales, porque si vas a hacer una tontera nos exponemos a un codillo». En efecto, entramos al juego, tomamos buenos lugares, se calentó aquello, como dicen, y yo ya le echaba el ojo a una apuesta, ya a otra, y no me determinaba a tomarme ninguna de puro miedo. Quería extender la mano y parece que me la contenían y me decían en secreto: «¿Qué vas a hacer? Deja eso ahí que no es tuyo». La conciencia ciertamente nos avisa y nos reprende secreta pero eficazmente cuando tratamos de hacer el mal. Lo que sucede es que no queremos atender a sus gritos. Januario no más me veía, y yo conocía que me quería comer de cólera con los ojos. A lo menos, si ha tenido ponzoña en la vista, como cuentan los mentirosos que la tiene el basilisco, no me levanto vivo de la mesa. Tal era su feroz mirar. Hay gentes que parece que toman empeño en hacer que otros salgan tan perversos como ellos, y este condenado era uno de tantos. Por último, yo más temeroso de su enojo que de Dios, y más bien por contemporizar con su gusto que con el mío, que es lo que sucede en el mundo diariamente, resolví a armarme con una peseta al tiempo que la pagaron. Cuando el pobre dueño del dinero iba a estirar la mano para coger sus 4 reales, yo ya los tenía en la mía. Ahí fue lo de «ese dinero es mío». No, sino mío. Yo digo la verdad. Y yo también. Con su poco que mucho de «está muy bien, ahí lo veremos, donde usted quiera», y todas las bravatas corrientes en semejantes lances, hasta que Januario, con un tono de hombre de bien, dijo al perdistoso amigo: «Usted no se caliente, yo vi poner a usted su peseta, pero la que el señor ha tomado, no le quede a usted duda, es suya, que yo se la acabo de prestar». Con esto se serenó la riña,
quedándose aquel infeliz sin sus mediecillos y yo habilitado con ellos. Ya se me derretían en la mano sin acabar de ponerlos a un albur, no porque me faltara valor para apostar 4 reales, pues ya sabéis que yo, aunque sin habilidad, sabía jugar, y había jugado cuanto tenía mi madre, sino porque temía perderlos y quedarme sin comer. Tal era el miedo que la hambre me había infundido el día anterior. Januario me lo conoció y me hizo señas para que los jugara con franqueza, pues él ya tenía segura la mamuncia. Con esta satisfacción los jugué en 5 albures de a la dobla. Cuando me vi con 16 pesos, creí tener un mayorazgo, ya se ve, como aquel que en muchos días no ha tenido un real. Mi compañero me hizo seña para que los rehundiera, como lo verifiqué, pensando que nos íbamos a comer. Mas Januario en nada menos pensaba. Antes se quedó ahí hecho un póstema, hasta que se acabó la partida grande, a cuyo instante me pidió el dinero. Sacó él 4 pesos y una de sus barajas y se puso a tallar, diciendo: tírenle a este burlotito. Los tahúres fuertes, así que vieron el poco fondo, se fueron yendo, pero los pobres se apuntaron luego, que es lo que se llama entrar por la punta. El montecillo fue engrosando poco a poco, de modo que a las 2 de la tarde ya tenía aquella sanganada como 70 pesos. A esa hora fueron entrando 2 payitos muy decentes y bien rellenos de pesos. Comenzaron a apuntarse de gordo, de 20 y 25 pesos, y comenzaron a perder del mismo modo. En cada albur que yo los veía poner los chorizos de pesos, se me bajaba la sangre a los talones, creyendo que en 2 albures que acertaran se perdería todo nuestro trabajo, y nos salíamos sin blanca, soñando que habíamos tenido, lo que a mí se me hacía intolerable. Según el axioma de los tahúres, de que más se siente lo que se cría que lo que se pare. Pero aquellos hombres estaban, según entendí entonces, erradísimos, porque el albur en el que ponían 10 o 12 pesos lo ganaban, pero aquel en donde apostaban entre los dos 40 o 50 lo perdían. Así podían jugarlo con 1000 precauciones. De este modo se les arrancó a los dos casi a un tiempo, y uno de ellos, al perder el último albur, que iba interesado y siendo de un caballo contra un as, vino el as, sacó los 4 caballos y mientras estuvo rompiendo los demás naipes, se los comió, como quien se come 4 soletas. Y hecha esta importante diligencia, se salió con su compañero, ambos encendidos como una grana, y sudando la gota tan gorda. Tales eran los vapores que habían recibido. Januario, con mucha socarra, contó 300 y pico de pesos. Le dio una gratificación al dueño de la casa, y lo demás lo amarró en su pañuelo. Ya se lo comían los otros tahúres pidiéndole barato, pero a nadie le dio medio, diciendo: cuando a mí se me arranca, ninguno me da nada, y así, cuando gane, tampoco he de dar yo un cuarto. No me pareció bien esta dureza, porque, aunque tan malo, he tenido un corazón sensible. Nos salimos a la calle y nos fuimos a la fonda que estaba cerca. Comimos a lo grande, y concluida la comida, me dijo mi protector: ¿qué tal, señor Perico? ¿Le gusta a usted la carrera? Si no se hubiera determinado a armarse con ella, apuesta contara con 100 y más pesos suyos. Vaya, toma tu plata y gástala en lo que quieras, que es muy tuya, y puedes disponer de ella a tu gusto, con la bendición de Dios, aunque pienso que lo que conviene es que apartemos 50 pesos para ambos, para un puntero, y vayamos ahora mismo al Parián, o más bien al Baratillo, a comprar una ropilla decente, con cuyo auxilio la pasaremos mejor.
Nos darán mejor trato en todas partes y se nos facilitarán más bien las ocasiones de tener, porque te aseguro, hermano, que aunque dicen que el hábito no hace al monje, yo no sé qué tiene en el mundo esto de andar uno decente. Que en las calles, en los paseos, en las visitas, en los juegos, en los bailes y hasta en los templos mismos se disfruta de ciertas atenciones y respetos. De suerte que más vale ser un pícaro bien vestido que un hombre de bien trapiento. Y así vamos. No lo dijo a sordo. Me levanté al momento, cogí mi dinero, que era menos del que le tocó a Januario, pero yo lo disimulé, satisfecho de que, en asunto de interés, el mejor amigo quiere llevar su ventajita. Fuimos al baratillo. Compramos camisas, calzones, chalecos, casacas, capas, sombreros, pañuelos, zapatos y hasta unas cascaritas de reloj o relojes cáscara o maulas, pero que parecían algo. Ya habilitados, fuimos a tomar un cuarto en un mesón, mientras hallábamos una vivienda proporcionada. En esto, de camas no había nada, y aunque se lo hice advertir a Januario, este me dijo: ten paciencia, que jamás habrá para todo. Por ahora lo que importa es presentarnos bien en la calle, y más que comamos mal y durmamos en las tablas. Eso nadie lo ve. ¿Qué te parece que todos los guapos o currutacos que ves en el público tienen cama o comen bien? No, hijo, muchos andan como nosotros, todos se vuelven apariencia, y en lo interior pasan sus miserias bien crueles. A estos los llaman rotos. Yo me conformé con todo, contentísimo con mis trapillos, y con que ya no volvía a pasar otra noche en el arrastraderito condenado. Llegamos al mesón, tomamos nuestro cuarto y nos encajamos en él locos de contentos. Aquella noche no quiso Januario que fuéramos a jugar, porque según él decía, se debía reposar la ganancia. Nos fuimos a la comedia y cuando volvimos cenamos muy bien y nos acostamos en las tablas duras. Pero algo se ablandaron con los capotes viejos y nuevos. Dormí como un niño, que es la mejor comparación, y a otro día hicimos llamar al barbero, y después de aliñados nos vestimos y salimos muy planchados a la calle. Como nuestro principal objeto era que nos vieran los conocidos, la primera visita fue a la casa del señor Martín Pelayo. Pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando, creyendo encontrar al Martín antiguo, encontramos un Martín nuevo y en todo diferente al que conocíamos? Pues aquel era un joven tan perdulario como nosotros, y este era un cleriguito ya muy formal, virtuoso y asentado. Luego que entramos a su cuarto, se levantó y nos hizo sentar con mucha urbanidad. Nos contó cómo era diácono y estaba para ordenarse de presbítero en las próximas temporadas. Nosotros les dimos los parabienes, pero Januario trató de mezclar sus acostumbradas chocarrerías y facetadas, a las que Pelayo, en un tono bien serio, contestó: válgame Dios, señor Januario, ¿siempre hemos de ser muchachos? ¿No se ha de acabar algún día ese humor pueril? Es menester diferenciar los tiempos. En unos agrandan las travesuras de niños, en otros la alegría de jóvenes, y ya en el nuestro es menester que apunte la seriedad y macicez de los hombres, porque ya nos hacen gasto los barberos. Yo no soy viejo, ni aunque lo fuera me opondría a un genio festivo. Me gustan, en efecto, los hombres alegres y joviales, de quienes se dice: donde está él no hay tristeza. Sí, amigos, para mí no hay cosa más fastidiosa que un genio regañón, tétrico y melancólico. Huyo de ellos, como de unos misántropos abominables. Los juzgo soberbios, descontentos, murmuradores, insaciables y dignos de acompañar a los osos y a los tigres. Al contrario,
Ya dije, estoy en mis glorias como con un hombre atento, afable, instruido y alegre. La compañía de uno de ellos me deleita, me engolosina, me amarra, y seré capaz de estarme con él los días y las semanas. Pues, pero ha de ser de este estambre, porque en siendo un necio, hablador, arrogante y faceto, ¿quién lo ha de sufrir? Estos genios no son festivos, sino juglares. Su carácter es ruin y sus costumbres son groseras. Cuando platican, golpean. Cuando quieren divertir, fastidian con sus frialdades. Porque hombres sin talento ni educación no pueden parir buenos, alegres ni razonados conceptos. Antes, las chanzas de estos ofenden las honras y las personas, y sus agudezas punzan la fama o el corazón del prójimo. Esto digo, amigos, deseando que eviten ese genio chocarrero a todas horas. Todo tiene su tiempo. Las matracas de la Semana Santa parecerán mal a los muchachos en la Pascua de Navidad, y la llama de Nochebuena no la pondrán en sus monumentitos. Así me lo ha hecho creer la experiencia y algunos desaires que les he visto correr a muchos facetos. A poco rato de decir esto, el padre Pelayo mudó de conversación con disimulo, pero mi compañero, que lo había entendido y estaba como agua para chocolate, no aguantó mucho. Se despidió a poco rato y nos fuimos. En la calle me dijo: ¿qué te parece este mono? ¿Quién no lo hubiera conocido? Ahora, porque está ordenado de evangelio, quiere hacer del formal y arreglado. Pero a otro perro con ese hueso, que ya sabemos que todas esas son hipocresías. Yo le corté la conversación porque me repugnaba murmurar algunas veces, y nos fuimos a visitar a otros amigos, donde nos recibieron mejor y aún nos dieron de almorzar. Así se pasó la mañana hasta que dieron las 12, a cuya hora nos fuimos al mesón. Sacamos 25 pesos del puntero y nos fuimos al juego. En el camino le dije a Januario: hombre, si van los payos, donde nos acierten un albur, nos lleva Judas. No nos llevará, me dijo. Ojalá vayan. Pues qué, ¿tú piensas que está en ellos el errar o acertar? No, hijo, está en mis manos. Yo los conozco y sé que juegan la apretada figura. Y así les amarro los albures de maneras que, si ponen poco, dejo que venga la figura. Y si ponen harto, se la subo al lomo del naipe. Eso malo tiene el jugar cartas de afición o una regla fija. Pues qué, ¿es que acaso tiene reglas el juego? Le pregunté. Y me dijo: lo que los taúres llaman reglas no es sino un accidente continuado. En barajando bien, porque que venga el 4 contra la sota es un accidente. Que venga después el 7 contra el rey es otro accidente. Que venga el 5 contra el caballo es otro. Y así, aunque se hagan 10 o 20 contra judíos, no son más que 10 o 20 accidentes, o un accidente continuado. No hay mejor regla ni más segura que los zapotes, deslomadas, rastrillazos y otras diligencias de las que yo hago. Y aún estas tienen su excepción, que es cuando se la advierten a uno y le ganan con su juego. Por eso dice uno de nuestros refranes que contra Villata no hay regla. Los demás, de judía contra judía, pares y nones, lugar y todas esas que llaman reglas, son entusiasmos, precauciones y vulgaridades en que vemos que incurren todos los días los hombres. Por otra parte, nada vulgares, pero parece en el juego, nadie es dueño de su juicio. Ten, pues, entendido que no hay más que dos reglas: la suerte y la droga. Aquella es más lícita, pero esta es más segura. En esto llegamos al juego, y Januario se sentó como siempre, pero no jugó más que un peso, porque iba con intención de poner el monte, pues según él decía, así llevo nuestro dinero.
pues según él decía, así lleva a nuestro dinero más defensa, porque de enero a enero el dinero es del montero. Así que se acabó la partida. Pusimos nuestro bulotillo y ganamos 10 o 12 pesos, porque no fueron los pollos gordos que esperaba. Sin embargo, nos dimos por contentos y nos fuimos. Así pasamos con esta vuelta como 6 meses ganando casi todos los días, aunque fuera poco. En este tiempo aprendí cuantas fullerías me quiso enseñar Januario. Compramos camas, alguna ropa más y la pasamos como unos marqueses. Nada me quedó que observar en dicho tiempo en asunto de juego. Conocí que es una verdad que el crisol de los hombres es ese, porque allí descubren sus pasiones sin rebozo, o a lo menos es menester estar muy sobre sí para no descubrirlas, lo que es muy raro, pues el interés ciega y en el juego no se piensa más que en ganar. Allí se observa el que es malcriado, ya porque se echa en la mesa, se pone el sombrero, no cede el asiento ni al que mejor lo merece. Le echa el humo del cigarro en la cara a cualquiera que está a su lado, por más que sea persona de respeto o de carácter, y hace cuantas groserías quiere sin el menor miramiento. Lo peor es que hay un axioma tan vulgar como falso, que dice que en el juego todos son iguales, y con este pareo ni los malcriados se abstienen de sus groserías, ni muchas personas decentes y de honor se atreven a hacerse respetar como debieran. De la misma manera que el grosero descubre en el juego su falta de educación con sus majaderías y ordinarieces, descubre el inmoral su mala conducta con sus votos y disparates, el embustero su carácter con sus juramentos, el fullero su mala fe con sus drogas, el ambicioso su codicia con la voracidad con que juega, el mezquino su miseria con sus poquedades y cicaterías, el desperdiciado su abandono con sus garbos imprudentes, el sinvergüenza su descoco con el arrojo con que pide a su sombra, el vago, pero ¿qué me canso? Si ahí se conocen todos los vicios, porque se manifiesta sin disfraz, el provocativo, el truán, el soberbio, el lisonjero, el irreligioso, el padre consentidor, el marido lenón, el abandonado, la buscona, la mala casada, y todos confiesan sin tormento el pie de que cojean, y por hipócritas que sean en la calle, pierden los estribos en el juego, y suspenden toda la apariencia de virtud, dándose a conocer tales como son. Malditas son las nulidades del juego. Una de ellas es la torpe decisión que reina en él. Al que lleva dinero hasta le proporcionan el asiento, y cuando acierta lo alaban por buen punto y diestro jugador. Pero al que no lleva, o se le arranca, o no le dan lugar, o se lo quitan, y de más a más dicen que es un crestón, término con que algunos significa que es un tonto. En fin, yo aprendí y observé cuanto había que aprender y que observar en la carrera. Entonces me sirvió de perjuicio y ahora me sirve de haceros advertir todos sus funestos resultados para apartaros de ella. No os quisiera jugadores, hijos míos, pero en caso de que juguéis alguna vez, sea poco, que sea lo vuestro, que sea sin droga, pues menos malo será que os tengan por tontos que no que paséis plaza de ladrones, que no son otra cosa los fulleros. Muchos dicen que juegan por socorrer su necesidad. Este es un error. De 1000 que van al juego con el mismo objeto, los 999 vuelven a la casa con la misma necesidad, o acaso peores, pues dejan lo poco que llevan. ¿Acaso se comprometen con nuevas drogas y sus familias perecen más aprisa?
Habréis oído decir, o lo oiréis cuando seáis grandes, que muchos se sostienen del juego. Yo apenas puedo creer que estos sean otros que los que juegan con la larga, como dicen, esto es, los tramposos y ladrones, que merecían los presidios y las horcas mejor que los pillos, maderas y paredes, porque de un ladrón conocido por tal pueden los hombres precaverse, pero de estos no. Semejantes sujetos, si creo que se sostenga del juego alguna vez, pero los hombres de bien, los que trabajan y los que juegan, como dicen, a la buena de Dios, lo tengo por un imposible físico, porque el juego hoy da 10 y mañana quita 20. Yo sé de todo y os hablo con experiencia. Otra clase de personas que sostienen del juego, especialmente en México, ¿no oye alguno? Pues sabed que estos son ciertos señores que, teniendo dinero con qué buscar la vida en cosas más honestas y no queriendo trabajar, hacen comercio y granjería del juego, poniendo su dinero en distintas casas para que en ellas se pongan montes que llaman partidas. Con esto, este modo de jugar es tan ventajoso para el que tiene fondo. Ordinariamente ganan, y a veces ganan tanto que algunos conozco que ruedan coche y hacen caudales. ¿Qué tal será la cosa, pues, para acomodarse de talladores o gurupiés con sus mercedes? Se hacen más empeños que para entrar de oficial en la mejor oficina, y con razón, porque el lujo que estos ostentan y la franqueza con que tiran un peso no lo puede imitar un empleado ni un coronel. Ya se ve como que hay señoritos de estos que tienen de sueldo diariamente 6, 8 y 10 pesos, amén de sus buscas, que esas serán las que se quisieren. También menudean los empeños y las súplicas para que los señores monteros envíen dinero a las casas para jugar, por interés de las gratificaciones que les dan a los dueños de ellas, que es cierto que son tales que bastan a sostener regularmente una familia pobre y decente. Estas son las personas que yo no negaré que se mantienen del juego, pero qué pocas son. Y si desmenuzamos el cómo, es menester considerarlas criminales aún a estas pocas. Y después de creer de buena fe que juegan como la mayor limpieza, y si no, pregunto, ¿se debe repuntar el juego como ramo de comercio y como arbitrio honesto para subsistir de él? O si es sí, ¿por qué lo prohíben las leyes tan rigurosamente? Y si no, ¿por qué tienen tantos patronos que los defienden por lícito con todas sus fuerzas? Yo se los diré. Si los hombres no permitieran el orden de las cosas, el juego, lejos de ser prohibido por malo, fuera tan lícito que entrara a la parte de aquella virtud moral que se llama eutrapelia. Pero, como por codicia traspasan los límites de la diversión, y en estos juegos de que hablamos se arruinan unos a otros sin la más mínima consideración ni fraternidad, ha sido necesario que los gobiernos ilustrados metan la mano procurando contener este abuso tan pernicioso bajo las severas penas que tienen prescritas las leyes contra los infractores. El que tenga patronos que lo defiendan y prosélitos que lo sigan, no es del caso. Todo vicio lo tiene sin que por eso pueda calificarse de virtud, y tanto menos vigor tienen sus apologías, cuando que no las dicta la razón, sino su sórdido interés y declarado egoísmo. ¿Quiénes son las gentes que apoyan el juego y lo defienden con tanto ahínco? Examínese y se verá que son los fulleros, los inútiles y los holgazanes. Ora, considérense pobres, ora ricos, y de semejante clase de abogados es menester que se tenga por sospechosa la defensa, siquiera porque son las partes interesadas. Decir que el juego es lícito porque es útil a algunos individuos es un desatino. Para que una cosa sea lícita no basta que sea útil, es menester que sea honesta y no prohibida. En el caso contrario, podría decirte que eran lícitos al robo, la usura y la prostitución,
porque le traen utilidad al ladrón, al usurero y a la ramera. Esto fuera un error. Luego, defender el juego por lícito con la misma razón es también un error. Pero, sin ahondar mucho, se viene a los ojos que esta descantada utilidad que perciben algunos no equivale a los perjuicios que causa a otros muchos. ¿Qué digo? No equivale. Es enormemente perjudicial para la sociedad. Contemos los tunos, fulleros y ladrones que se sostienen del juego. Agreguemos a estos aquellos que sin ser ladrones hacen caudal del juego. Añadamos sus dependientes. Numeremos las familias que se socorren con las gratificaciones que les dan por razón de casa. No olvidemos lo que se gasta en criados y armadores. Advirtamos lo que unos entalegan, lo que otros tiran, lo que estos comen y lo que gastan todos, sin pasar en blanco el lujo con que gastan, visten, comen y pasea cada uno a proporción de sus arbitrios. Después de hecha esta cuenta, calculemos el numerario cotidiano que chuparán estas sanguijuelas del Estado para sostenerse a costa de él, y con la franqueza que se sostienen, y entonces se verá cuántas familias es menester que se arruinen para que se sostenga a estos ociosos. Para conocer esta verdad no es necesario ser matemático. Basta irse un día a informar de juego en juego y se verá que los más que ganan son los monteros. Pregúntese a cada uno de los tahúres o puntos qué tal les fue, y por 4 o 6 que digan que han ganado, responderán 40 que perdieron hasta el último medio que llevaban. De suerte que esta proposición es evidente. Tantos cuantos se sostienen del juego son otras tantas esponjas de la población que chupan la sustancia de los pobres. Todas estas reflexiones, hijos míos, os deben servir para no enredaros en el laberinto del juego, en el que, una vez metidos, os tendréis que arrepentir quizá toda la vida, porque a carrera larga rara vez deja de dar tamañas pesadumbres. Y aún los gustos que se dan se pagan con un crecido rédito de sinsabores y disgustos, como son las desveladas, las estrajadas del estómago, los pleitos, las enemistades, los compromisos, los temores de la justicia, las multas, las cárceles, las vergüenzas y otros a este modo. De todas estas cosas supe yo en compañía de Januario y de algo más, porque por fin se nos arrancó. Comenzamos a vender la ropita y todo cuanto teníamos, a estar de malas, como dicen los hijos de Virján, a mal comer, a desvelarnos, sin fruto, a pagar multas, etc., hasta que nos quedamos como antes y peores, porque ya nos conocían por fulleros y nos miraban a las manos con más atención que a la cara. En medio de esta triste situación, y para coronar la obra, el pícaro Januario enredó a un payo para que pusiera un montecito diciéndole que tenía un amigo muy hábil, hombre de bien, para que le tallara su dinero. El pobre payo entró por el aro y quedó en ponerlo al día siguiente. Januario me avisó lo que había pasado diciéndome que yo había de ser el tallador. Convenimos en que había de amarrar los albures de afuera para que él alzara, y otro amigo suyo que había vendido un caballo para apuntarse, pusiera y desmontara, y que concluida la diligencia nos partiríamos el dinero como hermanos. No me costó trabajo decir que sí, como que ya era tan ladrón como él. Llegó el día siguiente. Fue Juan largo por el payo. Me dio 100 pesos y me dijo: Amito, cuídelos, que yo le daré una buena gala si ganamos. En eso quedamos, le respondí, y me puse a tallar a mi modo, y según como los consejos de mi endemoniadísimo maestro me había dado. En 2 por 3
se acabó el monte, porque el dinero del caballo vendido eran 10 pesos. Y así, en 4 albures que amarré y alzó Januario, se llevó el dinero el tercero en discordia. Este se salió primero para disimular, y al poco rato Januario, haciéndome señas que me quedara, el pobre payo estaba lelo considerando que ni visto ni oído fue su dinero. Solo decía de cuando en cuando: «Mire, señor, qué desgracia. Ni me divertí», pero no faltó un mirón que nos conocía bien a mí y a Januario y advirtió los zapotes que yo había hecho, y lo dijo al payo con disimulo y mis excusas, que ya había entregado su dinero. Entonces el Barbaján, con más viveza para vengarse que para jugar, me llevó a su mesón, con pretexto de darme de comer. Yo me resistía, no temiendo lo que me iba a suceder, sino deseando ir a cobrar el premio de mis desgracias. Pero no pude escaparme. Me llevó el payo al mesón, se encerró conmigo en el cuarto y me dio tan soberbia tarea de trancazos que me dislocó un brazo, me rompió la cabeza por 3 partes, me sumió unas cuantas costillas, y a no ser porque el ruido que hacíamos, los demás huéspedes forzaron la puerta y me quitaron de sus manos. Seguramente yo no escribo mi vida porque ahí llega su último fin. Ello es que quedé a sus pies privado de sentido y fui a despertar, en donde veréis en el capítulo que sigue.